La Franja de Gaza es el infierno sobre la tierra, así describió la situación que se vive en el enclave el director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Israel avanza en sus ataques mientras las víctimas mortales aumentan y la crisis sanitaria se profundiza. Estados Unidos no abandonará a Ucrania, ese es el mensaje del presidente Joe Biden a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky tras su reunión bilateral en la Casa Blanca. Zelensky pidió mayor ayuda militar, mientras en el Congreso los republicanos bloquean fondos de ayuda para Kiev. Vamos a estar durante unos meses peor que antes, así finalizó el ministro de Economía de Argentina la presentación de las medidas de emergencia económica. Devaluación del peso, recortes en subsidios y en las obras públicas son algunos de los ejes del ajuste que agudiza la crisis económica en el país sudamericano. Hola, bienvenidos una vez más a las noticias de France 24 en español. Gracias por acompañarnos como todos los días. Soy Santiago Aristía y comenzamos esta emisión en la Franja de Gaza. Israel avanza en sus ataques mientras las víctimas mortales aumentan y la crisis sanitaria se profundiza luego de que las tropas israelíes atacaran el hospital Hamad Adwan, ubicado en el norte del enclave. El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos describió la situación como el infierno sobre la tierra. En la misma línea se pronunció el jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien aseguró que el enclave se encuentra al borde de estar mucho más allá del colapso. Desde el inicio de la ofensiva, recordemos que el ejército israelí mató a más de 18.400 personas. Está claro que si nos fijamos en la situación humanitaria en este momento es tan precaria que el secretario general y todos hemos estado diciendo lo que teníamos que decir, incluidos nuestros colegas humanitarios, porque ni siquiera sé qué palabras encontrar en términos de precariedad. No sé si pueden darme una palabra mejor que precaria. Extremadamente precario. Quiero decir, está al borde del colapso o incluso más allá. Y el conflicto entre Hamás e Israel provocó una importante crisis laboral debido a la falta de trabajo que golpea a miles de palestinos. Cientos de palestinos que tenían permisos de trabajo para desarrollar sus actividades en Israel o en Cisjordania se vieron afectados tras la suspensión de estos documentos. Veamos. Encontrar dinero para vivir, cada vez más difícil en Cisjordania. Antes del 7 de octubre, había 200.000 palestinos que tenían permisos para trabajar en Israel, incluidos 150.000 en Cisjordania. Pero desde los ataques de Hamás, el Estado israelí ha cerrado sus fronteras y suspendido los permisos de trabajo. El resultado es que los palestinos afectados se encuentran desempleados e indigentes, en un territorio donde la economía se encuentra en grandes dificultades. La situación económica es muy difícil. Estamos desempleados desde hace 2 meses, no tenemos ningún trabajo. Los que tenían ahorros ya los han gastado. Vendimos el oro de nuestras esposas. Después de eso, no nos ha quedado nada. Mantengo a 10 personas. Tenía 2 hijos que vivían conmigo. El mayor murió. Ahora su viuda y sus hijos viven conmigo. Para los comerciantes, la situación es delicada. El director de este supermercado vio caer sus ingresos en un 70%. Ya no puede dar crédito a todos los clientes que lo solicitan, por miedo a no ser nunca reembolsado. Le ponemos límites a los créditos que otorgamos, porque no puedo ofrecer préstamos y más préstamos. Antes era sencillo, los trabajadores venían a pagar a fin de mes, pero hoy no hay esperanza de que lo hagan. En las últimas semanas, Israel habría permitido a los palestinos volver a trabajar, principalmente en sus asentamientos establecidos en Cisjordania. Hay alrededor de 8.000 que han regresado, especialmente en sectores donde la mano de obra es necesaria, como la salud o el saneamiento. El Ministerio de Economía de las Autoridades Nacionales Palestina estima que el territorio está perdiendo 24 millones de dólares por día desde el inicio de la guerra a causa de la falta de consumo. Y en Estados Unidos se llevó a cabo la reunión bilateral entre el presidente Joe Biden y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Tras el encuentro, Biden ratificó el apoyo de su país a Kiev. Esto luego de anunciar que su administración aprobó un paquete de ayuda militar de 200 millones. La visita de Zelensky se da en un momento clave en el que los republicanos bloquean en el Congreso un paquete de 61.000 millones de dólares para ayuda a Ucrania. Ucrania saldrá de esta guerra orgullosa, libre y firmemente arraigada a Occidente, a menos que nos retiremos. El pueblo estadounidense puede y debe estar increíblemente orgulloso por el papel que desempeñó en el apoyo al éxito de Ucrania. Continuaremos abasteciendo a Ucrania.
Es muy importante que para finales de este año podamos enviar una señal muy fuerte de nuestra unidad al agresor y la unidad de Ucrania, Estados Unidos, Europa y todo el mundo libre. Todo lo que hablamos hoy nos ayudará en el año 2024. Avanzamos con más noticias. El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, anunció las que denomina medidas de emergencia económica. Devaluación del peso, recorte de subsidios, eliminación de las licitaciones de obras públicas son tan solo algunos de los ejes del ajuste que agudiza la crisis económica que vive el país sudamericano. Vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación, dijo el ministro. Escuchemos. El tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Como dije antes, no hay plata para pagar más obra pública que, como todos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos y los empresarios. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. Y el ministro del Interior de Francia insiste en defender su proyecto de ley de migración con un discurso que alimenta la amalgama entre migración e inseguridad. Después de que ayer la Asamblea Nacional francesa rechazara la propuesta legislativa, ahora el gobierno de Emmanuel Macron busca alternativas legales para validar el texto. Encontrar un compromiso para salir del punto muerto. Tras la derrota del proyecto de ley de inmigración en la Asamblea Nacional, el portavoz del Gobierno ha anunciado la creación de una comisión mixta. 7 diputados y 7 senadores de distintas formaciones políticas intentarán alcanzar una versión conjunta del proyecto de ley de inmigración. La primera ministra, Elisabeth Borne, defendió ante los diputados el derecho al debate y criticó a la oposición. ¿Qué les están ofreciendo? Todo lo que les ofrecen es bloquear nuestras instituciones. Todo lo que les están ofreciendo es una unión sagrada entre NUPES y la extrema derecha. Todo lo que les están ofreciendo es el caos y eso es irresponsable y peligroso. La comisión mixta trabajará sobre el texto resultante de los debates en el Senado, una versión mucho más dura que la copia inicial del Gobierno. Para llegar a un acuerdo, la bancada presidencial tendrá que hacer concesiones, en particular sobre la regularización de los trabajadores o sobre la supresión de la ayuda médica estatal que pretenden la derecha y la extrema derecha. Siempre hemos dicho que defenderemos el texto del Senado hasta el final, todo el texto del Senado y nada más que el texto del Senado. ¿Qué quiere hacer el presidente de la República? ¿Va a seguir como si no tuviera mayoría? ¿Decide cambiar el gobierno que le ha llevado a esta situación? Esa es su responsabilidad. El debate para la constitución de esta futura comisión mixta sigue en marcha. Si consigue finalizar el proyecto de ley, entonces el gobierno podrá someter el texto a votaciones finales en el Senado y la Asamblea Nacional. Cientos de miles de devotos se reunieron en una basílica en Ciudad de México y lo hicieron para conmemorar la fiesta anual de la Virgen de Guadalupe. Hablamos de una de las actividades religiosas más emblemáticas para los mexicanos. Veamos el informe de Jorge Hurtado. La fe de una nación, en vehículos o a pie, y hasta de rodillas. Miles de personas peregrinaron hacia la Basílica de Guadalupe en la capital mexicana para rendir homenaje a la conocida como la patrona de América, que este año cumple 492 años de su aparición. No es costumbre, es una devoción, es una cosa tan bonita, tan cansada, que sentimos nosotros, mis compañeros, y yo pienso que toda la gente que viene, ¿verdad? Bueno, todas las experiencias son realmente diferentes. Todos los años se vive de manera diferente. Son muchas vivencias, bueno, ya que son 9 días de peregrinar. A las afueras de la Basílica, miles se reúnen para descansar de un largo trayecto que iniciaron en otros estados mexicanos o incluso en otras ciudades del mundo. Reflexionar o rendir muestras culturales y religiosas que caracterizan esta actividad. Pero el homenaje a la Morenita de Tepeyac se realiza en todos los rincones de México, como aquí, en Aguahuete, una comunidad del sureste del país, donde estos peregrinos suben por 1.400 escalones para enflorar una gigantesca réplica de la Virgen. Pues la verdad sí se siente bonito, ¿no? A la hora de venir y subir los escalones, la devoción, ¿no? Más que nada. El gobierno de la Ciudad de México dispuso un dispositivo que incluye a más de 22.000 personas para brindar seguridad, servicios de emergencia e hidratación.
Es todo por el momento. Regresamos en breve con más noticias. Sigan en France 24. Gracias por acompañarnos.